Y vamos a hablar con el doctor Luis Roberto Escoto, él es representante de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, aquí en nuestro país. Y vamos a hablar de este tema de la expectativa con relación al tema de la vacuna contra el dengue. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias por Mucho venir. gusto. Muchísimas por favor, gracias tome asiento. por invitarme. Bueno, doctor, digamos, ya hay, digamos, suficientes resultados como para hablar de que esta vacuna efectivamente va a generar resultados. Bueno, ese realmente es el problema, que realmente en este momento no tenemos la suficiente información científica en el mundo que nos asegure que la vacuna va a tener la eficacia, la seguridad y el impacto que debería de tener una vacuna para que nosotros como Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, podamos recomendar para los programas de inmunizaciones de los países. O sea, todavía no está en el plan de vacunación que recomiendan ustedes. Claro, todavía no. O sea, se han hecho muchos estudios y se están haciendo muchos estudios, tanto de la vacuna que más se conoce como de otras vacunas que están en ensayos clínicos. Nosotros venimos dándole seguimiento, acompañando esos procesos de investigación, pero todavía hay muchas dudas, hay muchas lagunas de información. Ajá. Nosotros como organización que apoyamos a los países, que recomendamos, hacemos recomendaciones a los países, que le traemos la mejor evidencia científica para que los países en su soberanía tomen las mejores decisiones. En este momento hemos venido acompañando, pero todavía tenemos muchas preguntas, o se da en el ambiente científico mundial, todavía hay muchas inquietudes, muchas preguntas como para poder hacer una recomendación de esta naturaleza. Claro, o sea, podría ser un riesgo que luego, digamos, estudios revelen que o tiene efectos colaterales o no da los resultados que se esperaban y el costo para un Estado de comprar estas vacunas y aplicar en un plan de vacunación masiva será alto. Es muy alto, claro. Hay diferentes razones. Se ha identificado, por ejemplo, un mejor resultado de esta vacuna en personas que ya han sufrido el dengue, que ya han padecido la enfermedad por uno de los 4 serotipos. Sí. Y se le aplica la vacuna, algunos estudios muestran que han tenido una mejor respuesta, pero todavía los tiempos son muy limitados, o sea, no tenemos el suficiente tiempo para saber si esa inmunización, esa protección que da la vacuna es permanente. Por otro lado, también se han encontrado diferencias muy grandes en algunos países donde se han hecho estudios, donde la respuesta, digamos, a la vacuna ha sido del 30% y en otros 70%, y todavía, ¿por qué? Esas pueden ser características personales, pueden ser factores de la altura de donde están los países en relación al nivel del mar, pueden ser la prevalencia que ha habido en exposición al vector, al virus previamente, etcétera. Hay todavía muchas preguntas en el contexto como para que nuestros asesores, los expertos, digamos, en los cuales basamos nuestras recomendaciones, puedan en este momento darnos alguna certeza, alguna confirmación para hacer la recomendación al país. Estas vacunas que ya están aprobadas, aunque ustedes no las están recomendando todavía, ¿funcionan para los 4 serotipos o es solamente para algún serotipo en particular? No, sí, funcionan para los 4 serotipos. En general se llaman vacunas tetravalentes, o sea, sí incluyen los 4 serotipos, pero las reacciones también son diferentes. Mejor respuesta en algunos para el serotipo 1, en otros para el serotipo 4. O sea, hay mucha heterogeneidad en la respuesta y eso nos preocupa. Un tema que usted señaló también que tiene que ver con los costos. En este momento los costos son bastante altos. En general, para las 3 dosis que se están recomendando, o sea, que la industria productora recomienda, viene siendo alrededor de $60 por persona, ¿no? Por niño. Por las 3 dosis. Por las 3 dosis. Entonces, esto significa unos costos realmente altísimos que ponen en riesgo todo el programa de inmunizaciones para poder los países contener o sostener la vacunación que ya se tiene y que ha demostrado eficacia por los costos muy altos. Claro, es interesante recordar también que, digamos, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud considera no solamente que da buenos resultados, sino cuáles son las prioridades de los países atendiendo que los recursos siempre son escasos. Exactamente. O sea, cuáles
digamos, beneficio potencial de gastar en una vacuna que tiene un costo muy alto cuando hay otro tipo de inmunización que los países hoy necesitan con urgencia, sobre todo los países pobres. Exactamente, sí. Nosotros tenemos en cuanto a vacunas un criterio muy importante de equidad y solidaridad. O sea, tenemos lo que se llama un fondo rotatorio de vacunas donde los países compran tratando y nosotros negociamos a nivel mundial los precios más bajos de la vacuna de mejor calidad posible. Y eso ha significado que algunas vacunas, como la que previene el cáncer de cuello uterino, nosotros nos tardamos un poco, a pesar que había demostrado su efectividad, había demostrado su impacto, o sea, que reducía significativamente. Pero los precios eran muy altos. Los precios eran muy altos, hasta que ya muchos países fueron adoptando como política y pudimos hacer compras muy grandes que los costos realmente se fueron al piso o mucho más bajo del principio. Pudimos hacer la recomendación por lo que usted mismo señala. O sea, es importante sostener, porque no sirve de que vacunemos ahora y que el siguiente año no tengamos los recursos para poder continuar con la vacunación. Una vez que se establece, tiene que mantenerse en el tiempo. De alguna manera, esto es ajeno al tema de la vacunación, ¿no? Pero, digamos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, son un poco elementos incómodos para la industria farmacéutica, porque ustedes son los que tienen que intermediar un poco entre las naciones pobres que necesitan de esos productos y la industria que dice, bueno, hemos hecho una fuerte inversión para desarrollar esto y necesitamos recuperar nuestra inversión y los precios están muy por encima de las posibilidades de estos países. Ustedes un poco están en el medio intentando negociar entre los intereses de la mayoría y lo que defienden obviamente los de la industria farmacéutica. Sí, es eso parte del rol que tenemos que jugar en el mundo, o sea, que los países a nosotros nos han asignado esta responsabilidad, poco poder asegurarles que cuando implementen una política, una estrategia, una medida pública, esa sea realmente costo efectivo, o sea, que la inversión que hace le va a dar un resultado. Y sí, nos toca a veces tener algunas posiciones un poquito encontradas, digamos, con los intereses económicos. ¿Sabe? La industria de medicamentos, la industria farmacéutica a nivel mundial es una industria muy fuerte, poderosa y que, como todas las industrias del sector privado, busca el beneficio económico, claro, el lucro. Claro. Nosotros estamos para defender y trabajar con los países realmente en poder llevarle la mejor salud posible a los que más los necesitan en nuestros países. Hoy, doctor, hay un elemento nuevo en cualquier epidemia que es el tema de la comunicación, porque justamente hablaba recientemente con el director del Hospital del Trauma en Paraguay, que digamos es un hombre que habla sin pelos en la lengua, y decía que si uno consideraba los datos estadísticos sobre las muertes provocadas como consecuencia de formas graves del dengue, y la cantidad de muertes que tenemos en Paraguay por accidentes automovilísticos, principalmente por conductores de motocicleta, la pandemia son los accidentes de tránsito, digamos, ni mucho menos el problema del dengue, pero el dengue tuvo como más prensa, entonces al final se convirtió en un problema mayor, aunque en términos reales no fuera un problema más grave. Claro, el dengue tuvo en su momento, ¿no? Incluso llegó a tener una mortalidad hasta del 20%, el dengue grave. El dengue grave. Porque tenemos dengue que pasa asintomático, usted lo vivió y ni se enteró. Ni se enteró. Y es uno de los problemas con respecto a la vacuna también, que podemos vacunar a la gente y no se sabe. Claro. Lo otro es que afectó mucho al mercado en Porto y a la vida también, porque tanta gente enferma en un momento dado, 100.000, 200.000 casos, no podían ir a trabajar, ausentismo escolar, ausentismo laboral, etcétera. Entonces, por eso en un momento, y como le digo, el dengue grave llegó a tener hasta un 20%, que ahora ha bajado a menos de 1%, con el mejor manejo que se ha aprendido a hacer. Pero lo que usted señala es cierto, el tema de la mortalidad y las consecuencias que dejan los accidentes de tránsito son brutales, porque por cada muerte se estima que quedan 20 con algún tipo de lesión, desde lesiones permanentes, una parálisis generalizada, pérdida de un ojo,
pierden una mano, un trauma psicológico, la familia desprotegida porque el que se mató era el sostén de la familia, que le cambia toda la dinámica a la familia. Y realmente sí, es la gran epidemia que tenemos en el siglo XXI, la inseguridad vial. Y ahí tenemos que como principal causa de muerte en muchos de los países de la región, del grupo de 15 a 29 años, que es el potencial más grande que un país puede tener, precisamente los accidentes de tránsito. Y en ese sentido también nosotros recomendamos a los países que tomen medidas, porque sabemos cómo poder controlar esa epidemia, que va desde ser muy estrictos en temas de velocidad, muy estrictos en el uso del cinturón, el uso del casco y el manejo responsable de la motocicleta. La motocicleta está hecha para andar la familia. Exacto. Ese es un grave problema. Muchos niños son transportados en motocicleta sin ninguna protección y sin ellos tener la posibilidad de elegir el medio de transporte en que quisieran irse o las condiciones de seguridad que quisieran viajar. Y el otro tema es el alcohol y conducir, que son los grandes. Y ahora está surgiendo el tema del celular. Sí, o sea, que claro. también se ha llegado a... Hay estudios que muestran que tanto beber conduciendo como celular, ya sea hablando con el teléfono o inalámbrico o textear, tiene más o menos la misma proporción de riesgo que el conducir con alcohol. Qué interesante. Bueno, una cuestión final, doctor, que no puedo dejar de aprovechar, digamos, su presencia. Obviamente el tema principal era este tema de la vacuna, que por cierto, una cuestión final ahí es, ¿qué plazo más o menos deberíamos esperar para tener más resultados y poder recomendar o no el uso de la vacuna? Bueno, la verdad que es difícil prever, establecer un tiempo. Nosotros quisiéramos tener ya la vacuna, de verdad. Para nosotros, yo creo que para los países sería... porque es una de las medidas en salud pública más costo efectivas que existen, la vacunación. Claro. O sea, tenemos grandes dificultades en poder controlar el vector, mantener los espacios limpios, eliminar la basura, manejar bien en las casas, el tema de los recipientes con agua, que son las medidas que hay que tomar, sí. Asegurar las ventanas para que no entren los mosquitos, sí. Tener las medidas de protección personal. Hay una cantidad... involucrar a la comunidad, claro. Pero después, digamos, de 10 o 12 años se nota que ahí... Pero es muy difícil cambiar. Entonces la vacuna vendría a ser como... Sí, la salida rápida. La salida más rápida. Quisiéramos tenerlo, pero es muy difícil estimar tiempos. Estamos apoyando a grupos de investigadores, tenemos centros de investigación que son colaboradores nuestros, estamos haciendo los mejores esfuerzos para que esa vacuna pudiera estar disponible en el menor tiempo posible, pero todavía creemos que faltan algunos estudios, algún tiempo para poder... con seguridad poder recomendar a los países y que los países adopten esto como una política pública. Ya. Doctor, ¿usted de qué origen es? Honduras. De Honduras. Sí. Porque le quería preguntar esto, bueno, nosotros vamos a iniciar seguramente con el próximo gobierno un gran debate que es qué reforma hacemos de la salud pública. O sea, el modelo que tenemos evidentemente colapsó, o sea, digamos, se están destinando más recursos, se compran más medicamentos, pero bueno, tenemos el drama en los hospitales públicos que normalmente no tienen financiamiento para el mantenimiento de los hospitales, nunca hay suficiente cantidad de médicos, nunca hay suficiente cantidad de medicina, tenemos ahora lo que le llaman la medicina de alta complejidad, lo que son los casos catastróficos, ¿verdad? Entonces, el sistema público colapsa. Hay modelos, o sea, desde la Organización Mundial de la Salud, ¿se ven cuáles son los modelos que dan mejores resultados para países que tienen nuestras características, ¿verdad? Países que obviamente están en proceso de desarrollo, con economías pobres, con recursos todavía muy limitados, pero con serios problemas en materia de salud pública? Bueno, es difícil dar una calificación. Yo no daría una calificación que el sistema de salud pública ha colapsado. Yo creo que el sistema de salud pública tiene grandes desafíos, o sea, hay retos, hay avances importantes en el país, por ejemplo, la erradicación de la poliomielitis, la erradicación del sarampión, estamos muy
cerca de declarar la eliminación de la malaria, la reducción de la mortalidad infantil es evidente, la reducción de la mortalidad materna es evidente, o sea, hay mejoras importantes, la cobertura de los servicios de salud ha llegado a muchas poblaciones que en otras épocas no tenían ningún acceso a los servicios, o sea, se están haciendo, hay desafíos. Yo creo que sí se reconoce que hay desafíos importantes y hay experiencias en muchos países de la región y en otras regiones de los cuales podemos aprender y podemos seguir avanzando en mejorar el sistema de salud de Paraguay. Esos son los desafíos, se nos abre una excelente oportunidad, digamos, en todo este procesos políticos que se están dando en el país para debatir, discutir, porque eso no debe de ser de un sector político, de otro partido. Es una preocupación nacional de la sociedad, del Estado, donde todos debemos involucrarnos, como todos los organismos de cooperación internacional, bilaterales, los gobiernos que estamos apoyando. Yo creo que esa discusión, ese debate, esa reflexión, al país le va a facilitar encontrar cuál es el modelo Paraguay, porque no se pueden importar modelos, los sistemas de salud por su característica, su complejidad, digamos, su naturaleza, responde mucho a la realidad del contexto nacional, porque muchos de los problemas de salud, lo que hablábamos, están fuera del sector salud. O sea, podía decidir el gobierno poner en cada hospital una unidad de cuidados intensivos para recibir y atender todos los traumas. Sin embargo, una política que sea firme en términos de regular el uso de las motocicletas, del casco obligatorio, seguro, eficiente, que no manden los niños en la moto. Eso puede evitar cualquier inversión que usted quiera hacer en cuidados intensivos de un hospital, porque evita que esos lleguen a esa situación. Entonces yo creo que este escenario que se nos presenta lo vemos como una excelente oportunidad de apoyar al país entre todos y discutir entre todos el modelo de salud que permita superar, digamos, las dificultades que pudieran estarse todavía dando y lograr a tener el modelo de salud que el país merece, necesita, y creo que hay una decisión política en llevarlo hasta ahí. Doctor, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, poder compartir con la audiencia. Es mi primera experiencia, digamos, en la televisión nacional bueno, hasta ahora. Se desempeñó muy bien, le agradezco, no, pero usted también ayudó mucho.